Tips para vivir el culto en tu casa. Prepara tu hogar para participar, creando un ambiente propicio. Toma las medidas que sean necesarias para que nada ni nadie puedan interrumpir este momento. Por ejemplo, silenciar tu teléfono. Hazlo con tiempo, sin afán. Prepárate tú también. Una vez preparado el lugar, ahora te invitamos a que te prepares, ya sea de manera individual o en familia, para tener un encuentro con el Señor. Si estás solo, recuerda que formas parte del cuerpo de Cristo y estamos unidos por el Señor, así que no estás solo. Abre bien los oídos y también el corazón. Dios nos habla por su palabra, así que abre bien los oídos. Participa activamente de las lecturas bíblicas, las oraciones y los cantos. Invita a los miembros de tu familia a participar. Este es su momento para compartir la fe en el Señor Jesucristo con nuestra familia, reconociendo al Señor con nuestros diezmos y ofrendas. Para la entrega de tus diezmos y ofrendas, puedes comunicarte con la iglesia para indicarte cuáles son los canales abiertos para este propósito. Qué alegría podernos encontrar hoy domingo, retomar esta semana, iniciar esta semana tomados de la mano del Señor, confiados en que Él peregrina, camina con nosotros, que podamos hoy encontrarnos como iglesia, participar de este culto, de este servicio, adorarle en familia, gozarnos en Él y con Él. Que esa sea una maravillosa oportunidad, una oportunidad para adorarlo, para bendecirlo, si usted está allí de manera virtual, si está en la iglesia de manera presencial, que podamos adorarle y gozarnos en Él, disfrutando de su buena voluntad. Hoy estamos retomando la serie que habíamos suspendido días atrás, antes de la semana en la que conmemoramos la pasión, muerte y resurrección del Señor. Veníamos hablando de una iglesia sana enseña. Y estábamos en el curso de revisar los 5 discursos del Evangelio de Mateo. Vamos a continuar en esa dinámica durante este servicio y por eso quiero invitarle para que me acompañe a Mateo capítulo 18, donde la palabra del Señor nos hace un llamado a nosotros a cuál debe ser la actitud con la que hoy nos acercamos a Él en este culto, cuál debe ser ese espíritu que debe predominar en nosotros hoy que nos acercamos a Él. En ese momento, los discípulos se acercaron a Jesús, dice Mateo capítulo 18, versículo 1, y le preguntaron: ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo: les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Señor, gracias por tu palabra, ese llamado que nos estás haciendo hoy a la luz de una iglesia sana enseña. El llamado a rendirnos, el llamado a reconocerte, a depender. Gracias, Señor, por tu palabra. Y rogamos que este culto, Señor, pueda predominar ese espíritu
en el que cada uno de nosotros se rinde, se humilla, se reconoce como necesitado, carente, ansioso, hambriento de ti, muy necesitado de ti. Que sea pues tu gracia sobre nosotros y que este tiempo de alabanza, de oración, de predicación, de reconocimiento a través de los diezmos y ofrendas, de intercesión unos por otros sea una oportunidad para glorificar. Bendito sea el Señor. Amén. Al que es digno de toda la gloria y de toda la honra. Al Señor y señores, démosle la gloria y el honor. Tributemos alabanza con júbilo. Recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria. Exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria. Exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria. Exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria. Exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Al que vive por siempre, al gran yo soy, exaltémosle con todo el corazón. Gracias, Rey. Poderoso eres tú, Señor. Agradecemos tu presencia en este nuevo día. Y aquí nos gozamos delante de ti, alabándote, adorándote. Vamos con palmas. ¡Ja!
Anhelamos más de ti, Señor. Anhelamos más de tu amor. Anhelamos más de ti, Señor. Derrama de tu fuego hoy, Señor. Celebra este día que es para el Señor. Te damos gracias por la oportunidad, Señor, que nos das de gozarnos en tu presencia. Agradecemos tus bondades en este nuevo día, Señor. Caminamos, Señor, de tu mano porque creemos en ti, que eres todopoderoso. Derrama de tu fuego sobrenatural, derrama de tu gloria sobre este lugar, derrama de tu fuego sobrenatural, derrama de tu gloria sobre este lugar. Anhelamos más de ti, Señor. Anhelamos más de tu amor. Anhelamos más de ti, Señor. Derrama de tu fuego hoy, Señor. Anhelamos de tu presencia, Dios, de tu gran amor sobre nuestras vidas. Gracias, Jesús. Gracias porque al amarte es un privilegio. Bendecir tu nombre es el gozo, Rey. Aleluya. Dígale, Señor, te amo con todo mi corazón. El versículo 3 del capítulo 18 de Mateo dice: entonces dijo, les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Es categórico, es contundente, les aseguro. Y ese llamado a una dependencia del Señor. Creo que los diezmos y ofrendas son una invitación a reconocer que dependemos de Él, que somos carentes, necesitados y dependemos de Él. Él es quien nos da la vida, Él es quien nos da la capacidad de laborar, es quien nos da las habilidades para poder ejercer nuestras profesiones, nuestras labores diarias, las actividades. Él es quien hace todo eso en nosotros y con nosotros. Y por eso esta es una oportunidad para reconocerlo a Él. Y en ese reconocimiento de Él, estamos reconociendo nuestra dependencia, nuestra necesidad de Él, la necesidad que tenemos del Señor, la necesidad que tenemos de comunicarnos, de acercarnos, de suplicar a Él. Le invito para que procedamos en este momento a reconocer al Señor a través de nuestros diezmos y ofrendas. También participemos de la canasta de amor. Recuerde que es una oportunidad para ayudar a la familia necesitada, al carente, el que hoy no tiene de qué comer, no tiene que comer, y que quizá usted y yo podemos de esta forma mostrar el amor de Dios y también mostrarle a esa familia que dependemos del Señor. Oremos al Señor. Señor, gracias porque hoy nos enseñas a depender de ti, Señor. Gracias, Dios. Oramos que tu bondad, amor y misericordia, Señor, siga sustentándonos como lo has hecho hasta el día de hoy. Y hoy queremos reconocerte a través de nuestros diezmos y ofrendas, y de esa manera, Señor, poder apoyar, Señor, poder ayudar, Señor, a aportar al extendimiento de tu reino. Que tu gracia, Señor, sea sustentando y dirigiendo, Señor, la iglesia. Oramos para que los dineros, los diezmos y ofrendas sean debidamente administrados para el extendimiento de tu reino. Y que las familias que han de ser bendecidas a través de la canasta de amor, Señor, puedan disfrutar, Señor, de esa mano generosa tuya, Señor, manifestada a través de la iglesia y de esta comunidad de hermanos. Estamos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Alabarte, Dios, es un placer, Dios, es algo tan hermoso. Entrar a tu presencia y rendirnos. Rendir nuestra vida. Adorarte, Señor, es lo máximo. Reconocer que tú estás aquí, Dios. Aquí estás, debemos
te adoraré, te adoraré. Aquí estás obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás obrando en mí, te adoraré, te adoraré y te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Hoy siempre te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, porque así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, porque así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Eres milagroso, Dios. Eres el Rey de los cielos. Y aquí estás, Señor. Sanando corazones, Rey. Levantando vidas, Jesús. Restaurando corazones. Aunque no puedas ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no puedas ver, estás sobrando. Aunque no puedas ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando.
luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Porque así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, solo así eres tú, así eres tú, así Milagroso eres, Señor. Cumples promesas y trae libertad, Señor. Fiel eres tú, Señor. Incomparable, inconfundible eres tú. Dios de poder y de victoria, Señor. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por regalarnos esta semana que ha terminado, Señor, y por permitirnos estar delante de ti para escuchar tu palabra, Dios, para exaltar y glorificar tu nombre. Háblanos en esta mañana, que seas tú, Señor, quien nos ilumines por tu Santo Espíritu, Dios del cielo, en el momento y durante que tu palabra sea expuesta. En Cristo Jesús te alabamos, te exaltamos, oh Señor. Te damos a ti toda la gloria, y que mientras tu palabra es predicada, Señor, seas tú sanando, transformando, salvando vidas, Señor, redarguyendo, afirmando los corazones en ti, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Mis amados, Dios me les continúe bendiciendo. Después de haber vivido esta Semana Mayor, esta Semana Santa, retornamos a nuestra serie, Los propósitos de la iglesia. ¿Cómo se configura una iglesia sana? Esa ha sido la temática que hemos tenido durante estos días, solo que en la semana anterior, los 2 domingos anteriores, la interrumpimos para darle lugar a la Semana Mayor. Pero hoy ya estamos retornando a nuestra serie. ¿Cómo se configura una iglesia sana? Hemos dicho ya que una iglesia sana adora. Y durante este tiempo, desde el mes pasado, parte del mes pasado y hemos hablado y hablaremos de que una iglesia sana enseña. Una iglesia sana enseña. Y parte de esa enseñanza la estamos fijando en esos discursos del Señor Jesús que podemos encontrar en el Evangelio de Mateo. Y en esta ocasión estaremos hablando del 4.º discurso del Señor Jesús, ubicado en Mateo capítulo 18. Por lo tanto, podemos decir que una iglesia sana enseña a asumir una vida bajo la autoridad del reino. Eso es lo que nos va a decir este 4.º discurso de Jesús en Mateo capítulo 18. Una iglesia sana enseña a asumir una vida bajo la autoridad del reino. ¿Y qué es eso de asumir una vida bajo la autoridad del reino? Una vida bajo la autoridad del reino es una vida sin pretensiones. Una vida bajo la autoridad del reino es una vida sin pretensiones. Por lo tanto, una iglesia sana enseña a asumir una vida bajo la autoridad del reino sin pretensión alguna. Y para ello, vayamos al texto entonces de Mateo capítulo 18, en donde el Señor Jesús nos va a mostrar cómo la vida sin pretensiones es lo que el Señor está planteando para todos los ciudadanos del reino. El capítulo 18 podía girar en 3 puntos importantes. Básicamente, una pregunta, una respuesta a esa pregunta y, en tercer lugar, la práctica o la aplicación de esa respuesta. Vamos a encontrarlo. Y es que esa pregunta que surge en el capítulo, la cual va a guiar
todo el resto del capítulo lo encontramos en el versículo 1. En el versículo 1, los discípulos le preguntan a Jesús quién es el mayor en el reino. La Reina Valera, la versión Reina Valera dice, ¿quién es el mayor? La Nueva Versión Internacional dice, ¿quién es el más importante en el reino? Aquí la palabra es mega. ¿Quién es el mega en el reino? Pero es curioso porque versículo 23 del capítulo anterior, es decir, del capítulo 17, el texto dice que los discípulos estaban en gran manera entristecidos, producto de que el Señor Jesús les había anunciado que iba a morir. Pero más se demoran ellos en escuchar que el Señor les anuncia que va a morir, para que luego esa tristeza que ellos sienten en ese momento se vaya, desaparezca. Y ya el tema de conversación que va a venir en adelante, el cual ellos van a estar compartiendo o discutiendo en el camino, o como en otros evangelios lo dice, cuando llegan a la casa, es quién es el mega, el más importante. Pero mientras ellos están interesados en saber quién es el mega, es decir, el más grande, el más prestigioso, el más importante, el más poderoso, el más glorioso en el reino de los cielos, Jesús les enseña a ellos que el más grande en el reino de los cielos debe ser el pequeño. Y la frase que se utiliza aquí para pequeño es micro. Y para ilustrarle lo pequeño que ellos deben ser para poder ser grandes o importantes en el reino de los cielos, Jesús toma un niño, llama a un niño y lo pone en medio para ilustrarles a ellos con el ejemplo de este niño cómo es que ellos deben ser pequeños. Ellos están pensando en grandeza. Ellos están pensando en ser grandes, en ser importantes. Jesús les dice que para ser importantes, grandes, deben ser pequeños. Porque ellos hacen esta pregunta de quién es el más grande. ¿Qué implicaciones tiene esta pregunta hoy en día en nuestro entorno, en nuestro contexto social, cultural, político o aún eclesial? El ser humano siempre ha tenido esa pretensión de grandeza. El ser humano siempre ha tenido esa ambición por el poder. Ha sido una característica del ser humano. O si no, preguntémosle a Adán y Eva cuando cuando estaban allí frente a la tentación. Dice el texto que cuando Eva escuchó que el árbol era bueno para alcanzar conocimiento y que sería como Dios, entonces ya vio el árbol y su fruto con otros ojos. Vio que el árbol era bueno y le beneficiaba porque sería como Dios, sería grande. El deseo de grandeza, la ambición de poder ha sido algo que ha caracterizado históricamente al ser humano. Pero aquí los discípulos los vemos también a ellos muy cargados, muy interesados por quién debía ser el mayor, el más importante en el grupo, el más importante. El ser humano anda por la vida buscando eso, buscando poder, buscando reconocimiento, buscando grandeza. El ser humano hace muchas cosas por alcanzar el poder, hace muchas cosas por adquirir, alcanzar reconocimiento público, social, por tener poder económico, por tener influencia. Y ellos estaban deseosos de esto. Ellos querían ser poderosos e importantes. Pero Jesús les muestra que el camino hacia la grandeza, por lo menos en el reino, es siendo el micro. No es ser mega, es ser micro, es ser pequeño. Y para eso toma a un niño, para mostrar con un niño, para ilustrarles con un niño
cómo se es grande en el cielo. Y es interesante que el Señor de entre de la multitud escoja a un niño para enseñarles a ellos el camino hacia esa grandeza. Porque es que cuando miramos en las culturas antiguas, los niños, aunque la cultura judía no despreciaba directamente a los niños, por el contrario, hacía énfasis en la buena educación del niño. Un niño tenía que ser un conocedor de la ley desde temprana edad. Pero sí, la cultura judía estaba permeada por la cultura grecorromana en la época de Jesús. Y en estas culturas grecorromanas en especial, se veía a los niños como materia prima en cuanto a la educación, para tomarlos y formarlos según los intereses del Estado. Entonces, desde pequeños se les formaba y se les entrenaba para que ellos fueran una herramienta útil para el Estado, bien sea como soldados, bien sea en algún arte en el cual el Estado se pudiese beneficiar de ello. Y es que los niños en aquella época de Jesús estaban en una gran desventaja. ¿Por qué? Porque en esa época había muchos niños que quedaban huérfanos a temprana edad por las diversas guerras que los pueblos enfrentaban. Entonces era común, era casi que normal ver niños huérfanos en la calle viviendo de la mendicidad, aún dedicados o usados en la prostitución. Entonces Jesús está tomando a un ser que en la época se encuentra, es sinónimo de desventaja, es sinónimo de debilidad, es sinónimo o es objeto de humillación. Y esto nos debe hacer recordar lo que nos dice la palabra, lo que dice el apóstol Pablo, que lo más vil y menospreciado ha escogido Dios para avergonzar a los sabios. Jesús no toma otro ejemplo, no mira otro personaje para hablar de grandeza, sino es que toma aquellos indefensos, aquellos vulnerables, aquellos rechazados de la época. Mire, era tan tremenda las culturas que estaban rondando al pueblo judío. La cultura griega también lo hacía. Si un niño nacía con una malformación, ese niño era abandonado a su suerte. Era dejado en un lugar lejano o se lo devoraba un animal, o moría de frío, o alguien se compadecía de él y el niño sobrevivía. Pero había muchos niños en el abandono. Un ser tan dependiente, pero quedaba abandonado. Entonces, el ejemplo que Jesús está tomando para decirles a ellos cómo deben ser ellos en el reino, no es el ejemplo más deseado por ellos. Ellos están pensando en grandeza, pero Jesús les está colocando a un micro, a un pequeño, a un niño. Los niños debían aprender y ser corregidos con vara. Muchas veces exageraban al punto de que esos niños, en la intención de que se volvieran expertos en una disciplina, se les daba tan fuerte que morían en el proceso de convertirse en soldados, de convertirse en artistas. Morían. Entonces, el ejemplo que Jesús toma no es el favorito de la época, no es el que ellos esperaban. Jesús toma a un niño. La opinión de los niños en aquella época no importaba. Debían someterse en todo a los adultos. Hoy en día se tienen en cuenta los derechos a los niños. Y aún en los hogares se consulta con el niño qué ropa quiere, qué corte de pelo quiere, qué colegio quiere, en qué colegio quiere estudiar. Hoy se cuenta
con el niño, con la participación del niño, aún hasta en el plan vacacional que se tomará. En aquella época no, la opinión de un niño no contaba para nada. La opinión de un niño no se tenía en cuenta para la sociedad en la época de Jesús. Para aquella sociedad era considerado insignificante. Un niño era algo insignificante e ignorante para ellos. Entonces podemos observar lo que Jesús les está diciendo a ellos que hagan. Lo que Jesús les está invitando a que ellos se conviertan en alguien insignificante e ignorante para la sociedad. El niño era considerado como algo insignificante e ignorante. En la lista y números se lo mencionaba después de la mujer. En la lista era el último. Entonces, lo que el Señor les está invitando a ellos a hacer es a romper el paradigma de grandeza que ellos tienen. Es a que haya un cambio, una transformación, una metamorfosis en ellos en cuanto al concepto de grandeza. Ellos no están viendo a un niño como el modelo, como el ejemplo a seguir, porque siempre los ejemplos a los cuales la sociedad o el ser humano quiere seguir es algo grande. Los que inspiran son los grandes. Los que inspiran son los que han logrado grandes cosas. Cuando nos preguntan ¿cómo quiere ser usted o qué quiere ser usted en la vida? El ser humano siempre está colocándose grandes referentes. Personas que han logrado grandes cosas. Personas con una mente brillante, con un poder político o económico que ha dejado al mundo boquiabierto. Siempre estamos viendo como paradigma de lo mejor, de grandeza, aquel que se presenta como fuerte, como sabio. Pero Jesús les está mostrando a ellos un ejemplo de grandeza, tomando lo que ellos menos pensaban, lo que ellos jamás se les hubiese ocurrido mirar como un modelo de lo que para el reino de los cielos es algo grande, algo importante. El más grande es alguien que se humilla como un niño. Eso es lo que Jesús les dice a los discípulos. Ese es el más grande. Versículo 4. El que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. El que se humilla como este niño. Un niño no tiene ninguna noción de poder, ni del valor del dinero, ni ninguna pretensión de influencia. El niño lo único que sabe es quién es su padre y que su padre es su proveedor. El niño no tiene ninguna ínfula de grandeza, a diferencia del adulto que quiere brillar, que quiere reconocimiento, que está embriagado por el poder, por la fama, por el amor al dinero, por las pretensiones. El niño no anda buscando pretensiones, él no pretende ser grande. Él lo único que sabe es quién es su padre y que su padre le provee. Y eso es lo que Jesús quiere que sus discípulos vean, que sus discípulos reconozcan, que reconozcan quién es su padre y que su padre es su proveedor, que vivan, que transiten por esta vida sin pretensiones, sin ambiciones, sin deseos de grandeza, sin ínfulas, sin poder, solo contemplando y reconociendo al Padre, aquel que les provee, aquel que los sostiene en sus manos. Un niño depende de una persona mayor para sobrevivir. Y un niño de esto que creen en mí, dice Jesús, es alguien que depende de su padre. Es alguien que es dependiente. Y eso nos hace recordar el Sermón del Monte, la bienaventuranza. Cuando Jesús le dice, bienaventurados los pobres
en espíritu. Y esos pobres en espíritu son personas que son conscientes de su necesidad de Dios. Se sienten pobres, se sienten necesitados, dependientes de Dios Padre, el que les provee. ¿Por qué Jesús toma a un niño como el modelo para que ellos aprendan la verdadera grandeza en el reino? Porque un niño es transparente en sus emociones. El niño es transparente en sus emociones. Dice lo que siente y piensa, lo que cree. Cuando está triste no teme decir que está triste. Igual cuando está enojado no teme expresar su enojo. No teme decir cuánto ama. No teme decir cuánto miedo tiene frente a una situación que esté viviendo. Un niño no teme expresar su alegría ante un pequeño detalle, un carrito, una muñequita que le obsequian. Él no teme hacer el ridículo. Un niño no teme expresar sus emociones, a diferencia del adulto. A diferencia del adulto, un niño no es rencoroso, no guarda rencor, no tiene esas raíces de amargura que muchas veces tenemos nosotros como adultos. Y por eso el Señor les coloca a ellos como modelo, para que aprendamos, para que miremos la vida del niño, las características de un niño. Los niños son receptivos y tienen disposición para aprender. Están siempre receptivos, están siempre dispuestos a aprender. Ellos no creen que ya lo saben todo, que ya lo conocen todo. No, ellos quieren aprender. Toda ocasión para aprender es novedosa. Aunque ellos ya hayan recibido la misma información antes, ellos están dispuestos a aprender. Los niños están llenos de vitalidad. Todo el día van, vienen, corren, se mueven, quieren hacer muchas cosas. Y estos micros, estos pequeños, estos considerados muy pocos por la sociedad, considerado en poco por la sociedad, estos olvidados, estos huérfanos, estos que están en desventaja, esto vil y menospreciado, toma el Señor para mostrarles a ellos como un referente, como un modelo de qué es ser grande en el reino. Ser grande en el mundo es el que más poder tiene, el que más duro puede hablar, el que más vivo es, el que más ventaja saca de la situación, el que se sabe mover como pez en el agua, aprovechando cada oportunidad. Pero para Jesús, el más grande es aquel que se hace como estos niños, insignificante, sincero en su forma, puro en su corazón, humilde, dependiente, no independiente, sino dependiente. Ese es el más grande. El niño no tiene ninguna noción de poder ni del valor del dinero. El niño no tiene ninguna pretensión. Y eso es lo que Jesús le está diciendo a ellos en esta enseñanza. Una iglesia sana enseña. Esta enseñanza a asumir una vida bajo la autoridad del reino es asumir una vida en dependencia de Dios. Asumir una vida sin ambiciones al dinero, sin pretensiones. Que nuestro único y más grande deseo sea depender del Padre, conocer al Padre que tenemos, el cual es nuestro proveedor. Ninguna pretensión de influencia. El niño lo único que sabe es quién es su Padre,
conoce a su Padre. Y la iglesia del Señor, la iglesia sana, la iglesia aprende a reconocer quién es su Padre y a cómo depender de ese Padre todopoderoso. Y en los versículos siguientes, a partir del versículo 6 en adelante, vamos a ver la práctica de esa respuesta. Y Jesús va a ilustrarle, va a utilizar enseñanzas, parábolas, para mostrarles a ellos en la práctica cómo es ser como niños. ¿Cómo es ser como niño? ¿Qué es lo que Él está esperando de ellos? Que hagan como niños que creen en Él, como pequeños que creen en Él. Versículo 6 en adelante vamos a encontrar que Jesús les va a decir a ellos que para ser el mayor, el más grande en el reino, es alguien que como niño no hace tropezar a los demás, que no hace pecar a su hermano. Un niño no hace pecar, no hace tropezar. Antes, por el contrario, se cuida de no hacer tropezar al otro. Se cuida de no hacer caer a otros. Versículos 5 en adelante dice, nos va a colocar Jesús allí un contraste, ¿no? Un contraste en esos versículos 5 y 6. Primero le va a decir, el que reciba a un niño como este. Y luego va a decir, el que haga pecar a uno de esos pequeños que creen en mí. Es decir, a uno de estos creyentes, discípulos, alguno de estos niños. Ay del mundo, dice el versículo 7, por sus piedras de tropiezo. Ay del mundo porque hacen pecar. Es inevitable que venga el tropiezo, pero ay del que hace pecar a uno de estos pequeñitos. Entonces, el niño no busca hacer pecar a los demás. El niño no está pensando en cómo le meto el pie para que el otro caiga. Ay del mundo por las cosas que hacen pecar a la gente. Inevitable es que sucedan, pero hay del que hace pecar a los demás. Por lo tanto, si tu mano o tu pie te hace pecar, córtalo y arrójalo. Más te vale entrar en la vida manco o cojo que ser arrojado al fuego eterno con tus dos manos y con tus dos pies. Y si tu ojo te hace pecar, sácalo y arrójalo. Más te vale entrar tuerto en la vida que con dos ojos ser arrojado al fuego del infierno. Entonces, el niño, el discípulo que es niño, no está interesado en ser una piedra de tropiezo en el camino de otra persona, ni de los que están con él en la iglesia, ni tampoco de los que están afuera. El niño no está interesado. El discípulo del Señor Jesús antes se guarda, busca la forma de no hacer pecar a otros. ¿Y cómo estamos nosotros como creyentes, como niños, como discípulos de Cristo? Nuestro proceder es un obstáculo para otros. Es una piedra en el camino que sirve de tropiezo para otras personas. Pues hay de las piedras, hay de aquel que haga caer a otro. Un discípulo, un creyente debe cuidarse en no ser ocasión para que otros pequen. Ante el texto nos habla de esa radicalidad del niño, de ese discípulo que teme a Dios, ama a Dios y ama al otro. Es tan radical que se cuida de no provocarle la caída a otra persona. Debemos cuidarnos como creyentes de no ser una piedra en el camino, una piedra de tropiezo para otras personas. Necesitamos hoy más que nunca, como iglesia del Señor, como creyentes, fijarnos cómo procedemos, fijarnos cómo andamos, fijarnos bien cómo estamos viviendo la vida cristiana.
cómo estamos usando nuestra libertad en Cristo. Que la libertad que usted tiene en Cristo no sea un instrumento para que otros pequen, para que otros caigan. Necesitamos ser maduros, tener discernimiento, ser prudentes a la hora de actuar, de vivir, de usar mi libertad que tengo en Cristo. Siempre cuidando de no ser una piedra en el camino para otros. El niño, ese pequeño que camina hacia el reino, va caminando con mucho cuidado. Sabe que no puede ser una piedra en el camino. Sabe que no puede ser una ocasión de caer para nadie y se cuida. Aunque son inevitables los tropiezos, el Señor dice, ay de aquel que sirva de piedra de tropiezo. Ay de aquel. Y hay una sentencia y hay una sanción para aquellos que hacen caer a otro. Jesús describe la vida práctica de ese niño, diciéndonos en los versículos 10 al 14, que el mayor, el más grande, el más importante en el reino es alguien que como un niño no desprecia a ninguno. Por el contrario, ama, cuida y busca al descarriado. No desprecia a nadie, sino que antes por el contrario atrae, acoge, ama, cuida, está pendiente de que no se pierda el hermano, que no se pierda el otro. Miren que no se pierda ninguno. El versículo 10 va a decir, miren, no desprecien a uno de estos pequeñitos. Y va a colocar como ilustración una parábola de una oveja, de un pastor que tiene un rebaño. Parábola de la oveja perdida. Y les va a decir, ¿qué tal alguien que tiene 100 ovejas, pero le falta una, se le descarría una? Deja las 99 bien cuidadas en el rebaño y sale a buscar la que se perdió. No desprecia a nadie. Por muy saltarina que sea la oveja, para el pequeño, esa oveja particular con todas sus cosas es importante. Él no la desprecia, la busca y la trae, la cuida, y todo eso lo hace porque la ama. Entonces, el que es grande en el reino es aquel que ama, que busca, que cuida aún a la oveja descarriada. Él busca a la descarriada y la vuelve a traer al rebaño, porque entiende que el Padre que está en el cielo no quiere que se pierda ninguna de sus ovejas, ninguna de estos pequeñitos. Por insignificante que parezca ese pequeñito, el Padre no quiere que se pierda. Entonces, aquel que es grande, aquel que aspira a ser grande en el reino, Jesús le dice, tienes que amar, tienes que cuidar. No puedes menospreciar a ninguna, a pesar de sus defectos, con sus dificultades, se busca y se quiere tener en el rebaño. También les dice, el mayor en el reino, el que quiera ser el mayor, el más grande, el más importante, es alguien que como niño restaura al hermano. Esa es la restauración a través del perdón, versículos 15 al 35. Y nos va a ilustrar esta restauración con otra parábola. Y nos va a mostrar que esa restauración es un proceso de perdonar de todo corazón. Y ese perdonar es a la manera de Dios. Como Dios nos ha perdonado. Y allí salta una pregunta, ¿no? ¿Cuántas veces, dice Pedro, debo perdonar a mi hermano que peca contra mí?
¿7? Y Jesús le dice, no te digo que 7, sino 70 veces 7, para hablarnos de un perdón continuo, constante, de un perdón que no se limita a un número de veces, un perdón que es en todo tiempo, en todo momento. Y para ello, para ese perdón a la manera de Dios, nos va a ilustrar con 2 siervos que tienen unas deudas. Uno tiene una deuda para con su amo, una deuda que no puede pagar, pero el amo lo perdona, le perdona su deuda. Pero este siervo tiene un consiervo que le debe a él algo más insignificante. Pero este otro siervo que fue perdonado, lo mandó a la cárcel. Y el Señor le reprocha su dureza, su falta de empatía. No pudo aplicar lo que en él se aplicó de pura gracia. No pudo aplicar esa restauración, no pudo aplicar ese perdón que su amo practicó con él. Mis amados, Jesús les está hablando que el camino a la grandeza es hacia abajo. Que ellos están pensando en ser grande, en ser mega. Pero Jesús le está diciendo, están haciendo el énfasis en lo equivocado. Primero tienen que ser micro. Ustedes quieren ser grandes, pero ustedes primero tienen que ser niños. Aquellos rechazados, vulnerados en sus derechos, en todo. Jesús se los pone a ellos para que ellos miren este ejemplo. Y de esta manera, mis amados, podemos concluir diciendo que el más grande en el reino de los cielos es alguien que es humilde como un niño. No hace pecar o tropezar a los demás. Por el contrario, cuida al otro, expresándole su amor y su compasión. No le pone límites al perdón, sino que perdona de la manera como su Señor lo ha hecho con él. Esos son los grandes en el reino de los cielos. Los que se vuelven como niños, dice el Señor Jesús. Que el Señor nos ayude a ser como esos niños. Oremos y démosle gracias al Señor. Padre, en esta mañana continuamos delante de ti, reconociendo tu grandeza. Señor, te pedimos que nos ayudes, que nos enseñes, que nos des la fuerza para poder ser pequeños, para poder ser como niños. Porque en nuestra naturaleza siempre tendemos a ambicionar, a buscar la grandeza, el poder. Pero tú nos estás llamando a que hagamos un alto. Porque no es de esa manera, Dios, como se aplican las cosas en tu reino. No es en esa carrera para mostrar superioridad, para pretender ser mejor y más grande que el otro. Es un camino totalmente distinto. Es un camino hacia la humildad. Es un camino, Señor, en el cual seremos vistos como micros, como pequeños. Seremos vistos, observados, y no solamente por otros, sino también nosotros. Asumir que somos micros, pequeños, niños. Pero en esa desventaja humana contamos, Señor, con todo tu afecto, con todo tu respaldo. Porque tenemos que ser micros, tenemos que ser pequeños, tenemos que ser indefensos para sentir, Señor, esa dependencia de Dios. Para podernos ver como dependientes del Padre, dependientes totalmente, en todos los sentidos, dependientes de ti. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias al Señor por la palabra, pastor. Gracias por el llamado que nos ha hecho. Cuando el Evangelio
El Señor nos llama a ser una iglesia que enseña, una iglesia sana enseña. ¿Y qué es lo que enseñamos? Enseñamos a ser como niños. Seres en necesidad, carentes. ¿Cómo nos contrasta eso con lo que nos enseña la sociedad a ser autosuficientes? Y la Escritura nos llama a nosotros a ser dependientes del Señor. Que Dios nos siga ayudando, que la gracia de Dios nos siga sosteniendo. Recordemos que ya nuestras iglesias están abiertas para que podamos participar de manera presencial. Es la oportunidad de encontrarnos con nuestros hermanos, juntos celebrar al Señor. Por favor, no se levante de su lugar sin primero compartir con los suyos un café donde puedan dialogar acerca del desafío del Señor hoy, a ser como niños, a humillarnos como niños para poder entonces disfrutar de ese llamado que nos hace el Señor. Un abrazo para todos, ricas y abundantes bendiciones en esta nueva semana.